Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a The UNEM Project. Ya saben, el podcast en donde hablamos sobre los libros que nos dicen que leamos en el colegio. Ya. El día de hoy voy a estar hablando sobre Por favor, rebobinar. Un libro de 1994 de Alberto Fouquet. Y también tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Tenemos a mi amigo Francisco Becerra. Hola Francisco Becerra, ¿cómo estás hoy? Pues yo me encuentro bastante bien. Me alegra que me hayas invitado a reflexionar sobre un libro. La verdad es que yo no sé nada de ese libro, pero espero que me puedas ir contando un poco al respecto. Claro que te voy a contar. Para resumir un poco este libro, Por favor, rebobinar es un libro en el que hay muchos capítulos que en principio no están conectados, pero cuando vas empezando a leer más el libro, te das cuenta de lo muy conectados que están. La principal cosa que tienen en común es que en todos los libros en todos los capítulos el protagonista es un joven, un adulto joven, de unos entre 20 y 30 años tal vez, que está en su mayoría buscando un lugar en el mundo tras la dictadura. Estamos hablando de un contexto entre los 90, inicio de los 90. ¿En qué año fue escrito más o menos el libro? En el 94 fue escrito por Alberto Fouquet, o mejor dicho, publicado. Sí, a menos de 5 años del fin de la dictadura. Claro. Bueno, hablando ya, dando un poco de contexto sobre el autor, Alberto Fouquet es un cineasta chileno, también escritor, que ha hecho varios libros, en su mayoría parecidos a este, algunos como Mala Onda o Películas de mi vida, que se tratan sobre eso, en su mayoría. Más en específico, en Por favor, rebobinar, no es una historia de un grupo de amigos. En cada capítulo es uno de los amigos que se juntaban a pasarla bien en un puff. Estaba, por ejemplo, Andoni, que era el guapo popular. Habían otros como Cristóbal, que además prefería ser más precavido, más por ahí. Y así como ellos, hay un montón. También era un grupo muy extenso, eran como 10 personas más o menos que había en el grupo, entre mujeres y hombres. Entonces era un grupo con nombres chilenos y bastante contextualizados. Sí, muy de acá. Muy de acá, con modismo y todo de acá. Sí, totalmente. De hecho, en el último capítulo se ve al protagonista, Gonzalo, conversando con Joaco. Y Joaco le contaba que le ha ido muy mal, que su esposa lo dejó, que tiene una hija que no siente que fuera suya y que quiere empezar todo de cero. Y que en su trabajo le ofrecieron cambiarse a Puerto Montt. Y en ese momento, cuando menciona esa palabra, Gonzalo dice: Puerto Montt. Entonces... O sea, dice: sentado frente al mar, tun tururun tururun tun. Textual. O sea, el señor Alberto Fouquet, que por cierto es de Santiago, ¿no? Sí. O sea, él tiene conocimiento de gran parte de... Hay un montón de referencias en todo el libro. De Chile, cultura general. Se mencionan bandas musicales como Rage Against the Machine, Metallica, además. Muchas cosas que estuvieron de moda por esos años. Bueno, Metallica un poco antes, pero sigue pegando el día de hoy, así que entonces, ¿por qué no? Entonces, es un libro que tú te puedes sentir muy identificado. También siento que ese libro tiene un público objetivo mayor a mi edad. Creo que, así como los protagonistas todos eran jóvenes adultos, yo creo que ese debería ser el público objetivo, porque hay muchas cosas que no me terminaban de sentirme conectado con ella. Sí, puede que sea así, o puede que simplemente uno no logre llegar a entenderlo porque quizás no le presta atención, más que nada. Si te pasa que no sé, leías un libro y lo leías, pero después te olvidas un poco de la historia o de un par de detalles, no tan rebuscados, pero finalmente no te identificas porque no lo intentaste entender a veces, pero me ha pasado a mí sobre todo en varias ocasiones. Sí. ¿Sabes? El final del libro también es muy bueno, porque te empieza a recopilar un poco las historias que tal vez te podías haber ido olvidando, y lo hace de una manera ciertamente mágica. Es un libro con una lectura muy poderosa que te puede hacer concentrarte varias horas leyéndolo. Sin duda fue un libro que me gustó bastante, aún sin considerarme parte del público objetivo.
Eh, Muy buen libro, yo le daría una nota alta, entre 6 o 7, más o menos. Sí, igual puede ser que quizás en el público objetivo, quizás no es eso, pero quizás es un libro que uno puede ir releyendo con el tiempo. Por ejemplo, libros como por ejemplo El Principito, que uno cuando lee de niño, ya un niño con su flor y todo eso, después uno lo va leyendo de más grande. Cada vez significado un poco más diferente, un poco más complejo. Y cada uno tiene más cosas. No son películas que uno ve cuando niño, que uno la ve así, qué divertido. Y luego, cuando uno empieza a crecer, entiende, no sé, quizás un par de emociones del protagonista que están medias ocultas. También puede ser eso. Entonces podrías releerlo en el futuro y estar entendiendo un poco más. Bueno, así que por eso podríamos ir terminando. Yo creo que este libro es sin duda un libro muy recomendable si estás saliendo del colegio, si vas entrando a la universidad, o si eres como uno de los protagonistas que estás buscándote un lugar en el mundo. Todos tienen algún sueño distinto. Algunos quieren ser porteros, otros quieren trabajar en el mar, otros solo quieren vivir su vida sin que nadie los moleste. Y como decía recién, yo le doy un 7 de 10, sin duda alguna. Muy buen libro. ¿Algo más que quieras comentar, Francisco? Bueno, por lo que tú me vas contando, un libro que... permiso. Adelante. Un libro que, a ver, por pensar por la portada, nos muestran dos lados. No sé si alcanza a ver ahí, pero nos muestran dos lados de la imagen. Un lado por sigilo rojo, con tonos verdes, y un lado rojo con tonos amarillos. ¿Sabes qué significan esos tonos? Bueno, mi hipótesis sobre estos tonos es los lados que había. También se puede ver como un hombre, como podría decirse, tal vez reflexionando, o tal vez en duelo, muy triste, o algo por el estilo. Lo cual también puede recordar, aviso de spoiler, al suicidio de Antoni más adelante en el libro, que es un tema que sí resalta bastante ya finalizando el libro. Y la verdad es bastante fuerte porque todos reaccionan de una manera distinta. Hay algunos que querían continuar con los sueños de Antoni. Habían otros que se culpaban a sí mismos, otros que culpaban a otros del suicidio de Antoni. Y leyendo el libro yo me doy cuenta de que Antoni al principio te lo cuentan como alguien Como alguien perfecto. perfecto. Sí, perfecto, sí. ¿Tú cómo lo describías? Como el guapo del grupo, como el extrovertido que interactúa con los demás, sí. Era el líder del grupo, Antoni. Cuando Antoni muere, el grupo que se separa. Antoni tenía un sueño, quería hacer una película. Desde que empezaron a juntarse, tuvo la idea de las hormigas asesinas. Y cuando murió Antoni, Baltasar se tomó la idea y empezó a trabajarla más seguido. Gonzalo, que era el del último capítulo, contaba como él le parecía que Baltasar era alguien muy manipulador, que él era el principal culpable de la muerte de Antoni y que era un patán. También contaba sus recuerdos sobre Antoni. Decía que a veces lo odiaba por ser tan Tan perfecto. pero que hoy en día lo recuerda con mucho cariño y a veces lo extraña. También le contaba a Joaco, porque Gonzalo y Joaco tuvieron una llamada muy larga hasta las 3 de la mañana en este momento, y le contaba como el otro día había soñado con él, que iban conduciendo en el mismo auto, que más tarde estallaría y mataría a Antoni. Claro, también eso. Gonzalo, yo me quedé con la idea de un suicidio porque Gonzalo al final del libro dice que estaba convencido que era un suicidio, pero en realidad también algunos creen que fue un accidente. Pero veo más posible la hipótesis de Gonzalo, porque Antoni sufría mucho en realidad, fuera de esa máscara perfecta. ¿Y en realidad no se sabe la razón de su suicidio? Bueno, se sentía muy presionado de ser como es. Él quería, desde muy pequeño fue con esa mentalidad de ser el bacán, el perfecto. O sea, probablemente acá él tiene un contexto de vida en el que nació como muy marcado, en el cual siempre le inculcaron así como ser perfecto, este tipo de cosas. Exacto. Entonces, puede que, quizá, mira, esto lo digo porque sí, pero no creo, sinceramente, desde mi punto de vista, que quizás está proyectando una idea el autor. Quizás el autor tuvo un amigo así, o no está optando a sus amigos o algo. No lo creo, pero en una de esas quizás
cuando parte de su vida. Tienes razón. Muy buena hipótesis, muy buena. Mira, acá de hecho es una frase que dice: solo el pasado con sus hechos y sus recuerdos. Y si una persona que la novela podrá esclarecer lo que hoy nos parece tan enredado y oscuro. Aprendiendo a lo que se de abominar, si lo tenemos en común todos, nosotros era que no queríamos ni mirar ni sentir. Sí, bueno. Hablando de rebobinar, por favor rebobinar. El libro se llama así porque, creo yo, en todo el libro rebobina en sus recuerdos. Porque todos extrañan, hay algo que todos tienen en común, todos extrañan el pasado, todos extrañan los momentos en los que se juntaban en el pub. Por eso rebobinan y rebobinan en sus ideas. O sea, básicamente se llama rebobinar porque todos miran al pasado. Por favor, rebobinar es como, por favor, déjame recordar. Por favor, déjame regresar. Quieren que esos recuerdos se vuelvan una nueva realidad. Que el pasado se vuelva futuro. O que sea su presente. Regresar al pasado. Eso advierte el título. Por eso se llama así el libro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Francisco, por venir hoy acá. Bien, nos vemos. Adiós.